Vamos a ir a la enseñanza esta mañana. Lo que el Señor tiene para hablarnos. Y la verdad es que respecto a lo que les decía ahora, el Señor colocaba en mi corazón y me decía, y ponía ahí en el corazón, y eso se me venía mientras oraba en mi corazón, decía: enséñales a ser un pueblo generoso, porque no han entendido muchos aún qué es la generosidad. Y creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar, la generosidad, y quitar de nosotros todo pensamiento de mezquindad, de escasez, de egoísmo. Amén. Amén. Y vamos a hablar sobre qué es la generosidad. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, la Biblia enseña, dice: porque según el pensamiento de su alma, tal es él. Porque según el pensamiento de su alma, tal es él. ¿Qué enseña la Biblia? Que el hombre es el resultado ¿de qué? De sus pensamientos. Y mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque según el pensamiento de su alma. ¿En dónde se desarrolla el pensamiento? ¿En dónde empieza la realidad del pensamiento? En el alma, en lo que somos. Sí. Si bien es verdad que nosotros somos seres tripartitos, es decir, que estamos compuestos, según lo que el mismo apóstol Pablo enseña, ¿sí?, de espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Si nosotros somos, según eso, lo que dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo, pues obviamente entendemos que una parte de nosotros es ¿qué? Cuerpo. Pero este cuerpo se quedará ¿en dónde? Aquí, en la tierra. Aquí en la tierra. Después de que el alma abandona, después de que el espíritu abandona este cuerpo se queda aquí en la tierra y se desintegra. El espíritu que ha sido dado por Dios, que es ese aliento, la palabra espíritu en hebreo y en griego significa aliento, ¿sí? Es como ese aliento de vida. El espíritu, la palabra ruach en hebreo, o neuma en griego, ¿sí? Ese aliento que el Señor ha puesto en nosotros, por lo cual este cuerpo tiene ¿qué? Vida. Por lo cual tiene vida este cuerpo. Ese espíritu, dice la Biblia, que el espíritu que ha sido dado por Dios vuelve ¿a quién? A Él, a Dios. Y el alma, que es lo que somos nosotros, que es la esencia de nosotros, pues el alma irá donde nosotros hayamos decidido, de acuerdo a nuestro proceder. Y el Señor mismo lo enseñó, Juan 5:29, Él lo dijo: unos se levantarán o resucitarán para vida eterna y otros para condenación y muerte eterna. Entonces el alma irá dependiendo de donde nosotros hayamos tomado la decisión. Y allí en el libro de Proverbios se nos está enseñando una verdad, que el pensamiento empieza ¿dónde? En el alma. Porque según el pensamiento de su alma, tal es él. El ser humano, el hombre, es de acuerdo a su pensamiento, aquel pensamiento que se desarrolla ¿dónde? En su interior, en lo más íntimo, en su propia alma. Y somos lo que pensamos. Por tanto, si usted no cambia su estructura de pensamiento, si usted no cambia su manera de pensar, su actuar, pues va a ser de acuerdo a lo que usted piense. Y si usted piensa o tiene pensamientos mezquinos, egoístas, escasos, pensamientos que no vienen de Dios, pues así va a actuar y ese va a ser su proceder. Entonces tenemos que empezar por entender que nosotros somos el resultado ¿de qué? De nuestros pensamientos. Y hasta que no cambiemos el modelo o paradigma del pensamiento, no vamos nosotros a cambiar. Y aún eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Porque si bien la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, significa devolverse del camino, ese devolverse del camino se hace solamente cuando empieza una reflexión y un cambio ¿de qué? De pensamiento, como el hijo pródigo. Que dice la Biblia, el hijo pródigo, derrochador, malbaratador, que gasta, dice que volvió ¿qué? En sí, dice la Biblia, volvió en sí. Y dijo: en la casa de mi padre hay mucho pan, mucho alimento hay, y yo aquí perezco, volveré. Eso es teshuvah. Cambió su manera ¿de qué? De pensar. Y como cambió su manera de pensar, entonces le dio un giro a su vida de 180 grados, no de 360.
porque vuelve al mismo lugar. ¿Sí? Cambió. Si estaba aquí, estaba yendo por este camino, ahora doy la vuelta, media vuelta, 180 grados y me devuelvo. Pero lo hace, ¿por qué? Porque cambia su manera de ¿qué? De pensar. Asimismo, la palabra arrepentimiento en griego, si en hebreo es teshuvá, en griego es metanoeo, que literalmente significa cambio de mentalidad. Meta, cambio. Nous, mente. Cambio de mente. Hay que cambiar la mente. Y por eso el apóstol decía, tenemos la mente ¿de quién? Del Mesías. Y es hacia allá que tenemos que apuntar. Y esa es la perfección que tenemos, a la que tenemos que llegar cada uno de nosotros. Y mientras sigamos con una mente vana, una mente vacía, una mente que es la del mundo, y no transformemos nuestra mente a la mente del Mesías, estaremos entonces en una situación muy difícil, porque nuestra manera de conducta no será adecuada a la de un verdadero hijo de Dios. Tenemos que empezar por cambiar. Entonces de ahí entendemos lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 32 versículo 6. Dice Isaías capítulo 32 versículo 6: porque el ruin habla de ruinas, y su corazón fabricará iniquidades para hacer inmundicias, y blasfemando contra Yahweh dejará vacía el alma hambrienta y privará de bebida al sediento. Las armas del avaro son perversas, con planes engañosos enreda al necesitado, y con palabras de engaño enjuicia al desvalido. En cambio, versículo 8, el generoso piensa generosidades, y por sus generosidades será exaltado. ¿Será qué? Exaltado. Mire cómo dice el profeta. Porque el ruin, empieza diciendo, no sé cómo diga su Biblia, ¿sí? Yo lo traduje, esto es una traducción que yo le he hecho al texto. En su Biblia dice canallas. Wow, buena traducción esa. Un canalla, ¿sí? ¿Qué otra palabra dice allí? ¿Imbécil? Ah, necio. 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 ¿Qué más? Necio, mezquino. Esa me gusta más. Yo, ¿por qué no usé esa, hombre? ¿Ah? Mezquino. Esa está muy buena. Mezquino. ¿Qué más? El cruel. Mire, vea, el cruel, canalla, mezquino, necio. De pronto la palabra necio como que no encaja mucho de pronto en ese sentido allí. Yo la traduje ruin, porque el ruin, ¿y por qué lo traduje? Porque es la palabra naval. Y la palabra naval en hebreo significa acercarse, quedar en ruina. Por eso traduje como ruin. Pero esa me gustó, mezquino, esa está interesante. Pero la traduje como ruin. ¿Por qué? Porque la palabra naval en hebreo que aparece allí significa secarse. El que se seca y seca lo que está a su lado. Es una persona que solamente trae ¿qué? Sequedad. Es como quedar con hay personas que todo lo que tocan lo secan, lo pasman. Así es. Por eso traduje la palabra como ruin, porque el ruin habla de ruinas. Y lo más tremendo es que la palabra hablar allí, que se traduce como, o que traducimos como habla, ¿sí? No es la palabra normal que usa la Biblia para hablar, que es la palabra amar en hebreo, para hablar, amar en hebreo, sino que usa la palabra davar, que es mucho más que alta, porque davar es lo dicho, pero es aquella cosa dicha que tiene ¿qué? Poder, que tiene una capacidad tremenda, tanto para construir como para ¿qué? Destruir. Por eso dice la Biblia que los cielos y la tierra fueron hechas ¿por qué? Por davar de Dios. Por el davar de Dios. La palabra dicha por Dios.
No lo que meramente él habló, sino lo dicho, lo que salió de su interior, lo que él confesó. Y dice, por eso usan la palabra davar, porque es algo que lleva un poder. Y la persona que tiene una mentalidad así, de ruina, de mezquindad, lo único que va a producir es ¿qué? Ruina, mezquindad, maldición, tanto para ella como para su familia y todos los que le ¿qué? Rodean. Y nosotros tenemos que aprender a cambiar esa manera de pensar, porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces nuestro davar, nuestro hablar, que ese hablar refleja nuestro comportamiento, viene de acuerdo a lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Y si nuestro corazón está inundado de esto, pues eso es lo que vamos nosotros a hablar y a actuar, porque el ruin habla de ruinas, y su corazón fabricará iniquidades para hacer inmundicias. Mire cómo enseña la palabra esto. Es decir, que el corazón de una persona mezquina es una fábrica ¿de qué? De maldad. Es una fábrica de iniquidad. Es una fábrica de lo inmundo. Por eso dice acá, y su corazón fabricará iniquidades para hacer inmundicias. Y ese es el problema si nosotros no cambiamos. Por eso es que el eterno Dios demanda un cambio total en nosotros, demanda un cambio en nuestro pensamiento, porque si no doblegamos nuestro pensamiento, porque si no ajustamos nuestro pensamiento al pensamiento del Mesías, a la mente del Mesías, lo único que vamos a estar fabricando es iniquidad y maldad. De hecho, cuando uno lee este texto en la Septuaginta, que es la traducción al griego, habla de anomía. Habla de violación ¿de qué? De la ley, de estar violando la ley. Y sigue diciendo acá, y blasfemando contra Yahweh, dejará vacía el alma hambrienta y privará de bebida al sediento. Y blasfemando contra Yahweh. ¿Cómo se blasfema contra Yahweh? ¿Cuándo se blasfema contra Yahweh o cómo blasfemamos contra Él? Una de las formas de blasfemar contra Él. ¿Cuándo? Cuando hablamos mal contra Él. Blasfemando contra Yahweh dejará vacía el alma hambrienta. Cuando dejamos un alma, mire que no está hablando de una persona, está hablando de una ¿qué? Alma, nefesh, alma. Yo no sé cómo diga su Biblia, si su Biblia dice persona o qué, pero el texto hebreo dice alma. ¿Ahí dice alma? Ah, bueno, el texto hebreo dice alma, alma dice. Alma, alma. Dejará al alma, el alma hambrienta, dejará el alma hambrienta. Y el problema de nosotros no cambiar es que allá afuera hay muchas almas ¿qué? Hambrientas y sedientas. Y nosotros que tenemos el alimento, que conocemos cuál es el verdadero alimento, nuestra responsabilidad ¿cuál es? Entregarlo, enviar, dar, no ser mezquinos con lo que hemos recibido. Pero no puede ser que nosotros recibamos y nuestra alma reciba y reciba alimento y reciba alimento y solamente nos queramos engordar nosotros. Y ni siquiera queramos que otros reciban de ese alimento. Eso es lo que ponía el Señor en mi corazón. Hay muchos mezquinos que solo se quieren alimentar ellos y nada más. No piensan en la necesidad que tienen otros. Y como iglesia nosotros tenemos una gran responsabilidad. Déjeme decirle y lo advierto. Si el Señor lo ha traído a este lugar, porque es el Señor que lo ha puesto acá o no. Si el Señor lo ha traído a este lugar, usted empieza a ser responsable inmediatamente de todo el conocimiento que adquiere en este lugar. Y le será más demandado a la gente que esté en este lugar que al que está en otro. Porque aquí enseñamos la palabra tal cual es. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de la palabra y de la verdad que aquí enseña. Aquí se enseña. Amén. Por tanto, no podemos el día de mañana declararnos inocentes. Como dice la palabra. No tomarás o no llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Yahweh
aquel que tomare su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano es esto: es blasfemar contra Él. Y se blasfema cuando nosotros, teniendo la verdad, teniendo el alimento, nos engordamos, nosotros mismos nos apacentamos y no queremos compartir este alimento con otros. Un corazón mezquino muchas veces en nosotros. Y allá hay necesidad. Y acá se tiene que levantar una congregación comprometida con el Señor, no con un hombre. Si usted se va a comprometer conmigo, dígamelo de una vez para yo renunciar ya. Que no quiero gente comprometida conmigo. Aquí se necesita gente comprometida con el eterno Dios, porque esta obra es del Señor. Porque hoy estoy aquí y mañana quién sabe. Pero la obra tiene que seguir. La obra tiene que seguir. La obra tiene que seguir. Esto no es de Carlos Rabat. Yo no me he adjudicado esto, y ni nada cae a nombre mío. Nada. Y si el día de mañana a mí me toca que renunciar y el Señor me lo pide, mire, yo no estoy apegado a esta silla. No, esta silla es mía. Déjemela, yo me la llevo. No, mi silla, no. Aquí nada es mío. Esto no es mío. Entendamos esto. Esta obra no es de Carlos Rabat. Esta es la obra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, al que es toda la gloria. Yo simplemente soy un instrumento en sus manos, y Él levanta al que Él quiere. Y si Él me levantó a mí, gloria a Dios. Y se levanta a otro, gloria a Dios. Aquí yo no estoy pidiendo que me adjudiquen nada a mi nombre, ni pongan nada a mi nombre, porque es del Señor y le pertenece a Él. Y con el celo que siempre ha hecho su obra, la seguirá haciendo, porque nunca ha hecho su obra a título personal. Siempre la ha hecho es exaltándolo a Él. Y no quiero precisamente que esto sea una obra que se preste para eso, para exaltar el nombre de una persona. Aquí el único nombre bendito es el de Yeshua, nuestro Señor. Que el Señor nos perdone si hemos caído en esto. Tener un corazón ruin y mezquino es de lo peor que puede suceder. El alma de los hambrientos, de los sedientos, queda vacía, sin nada, sin nada. Es hora, iglesia, que de verdad entendamos a qué fuimos llamados, cada uno de nosotros. Entendamos nuestro rol, nuestro papel, nuestro compromiso. Que le demos gracias al Señor por poder estar en un lugar como este. Aquí cuando nosotros venimos a hacerle un favor a Dios. Ay, Señor, mira, hoy sí me congregué, vine a apoyar la iglesia. No, yo vengo es porque hay una necesidad en mi corazón, en mi vida, y tengo que aprender eso. Y si yo soy de los que cambio lo más, por lo menos tengo que revisar mi pensamiento. Porque a veces estamos acostumbrados a eso, a cambiar, a dejar lo más por lo menos, y queremos ser puestos en lo más, cuando no somos fieles en lo poco. Para ser puestos en lo mucho hay que ser fieles en lo poco. Y parte de nuestra fidelidad a Dios es eso, el congregarnos, el deseo de estar allí, el deseo de venir acá y de estar con mis hermanos, alabando y exaltando el nombre del Señor, bendiciéndole, recibiendo y atesorando una palabra para luego ¿qué? Transmitirla y darla. Ese es el propósito, ser luz en medio de las tinieblas. Y dice acá, las armas del avaro. No sé cómo diga su Biblia. Yo traduje avaro, tramposo. Tramposo dice una, buena, vea pues. Tramposo, esa está buena. ¿Qué otra dice? Canalla, allá, canalla. Dices canalla en esta, ok. ¿Cómo? Pícaro. Las armas del avaro. ¿Y por qué traduje como avaro? Porque la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra kilai, que significa el que retiene a la fuerza, el que quita, el que retiene, el que quiere tener para sí mismo. Venga, más, echen mis bolsillos acá, más, todo el mundo allá sin nada, no, más, atiborrando, el que quiere enriquecerse a sí mismo, el que quiere atiborrarse, tomar para sí nada más, no me importa que los demás no tengan, con tal de que yo lo tenga todo, no me importa.
Hoy estamos viviendo un evangelio de maldición en muchos aspectos, en donde la gente se le está enseñando a hacer ¿qué? Avara. Y partimos de la base de muchos falsos profetas y apóstoles. Usted ve, hoy se inventan cualquier cosa con tal de estafarlo, con tal de hacer una cantidad de cosas que bíblicamente no tienen sustento, que bíblicamente no tienen asidero, no tienen explicación. Y uno ve cómo la gente corre a eso. Y la gente dice, no, es que yo quiero llegar a tener eso que tiene ese apóstol, o ese profeta, o ese pastor. Yo quiero un día llegar a tener eso. Pero lo que están viendo solamente es ¿qué? La plata, el dinero. Por ahí hay un falso apóstol que invita a ser socios del ministerio de él. Y tienen grados, ¿no? De socios, grados. ¿Sí? Está el socio común, que da, si no estoy mal, como $100 mensuales. Y así van grados. Y hay un último grado. Dice que el grado de la corte del rey. Yo no sé dónde sacan tanta. O sea, tiene un ingenio para estafar. Sí, de la corte del rey. Y en su página web, no me estoy inventando eso lo tiene él ahí. Y lo invitan a ser socio de la corte del rey. Y usted para eso va a dar $50,000 al año. Estamos hablando en plata colombiana, más o menos de unos 125 millones de pesos. Más o menos, ¿no? De la corte del rey. Y dice allí, y dice los privilegios de ser socio y de pertenecer a la exclusiva élite de la corte del rey. Y uno de los privilegios que tiene es conocer al apóstol en persona. O sea, imagínese a ese apóstol. O sea, que usted lo pueda conocer en persona y recibir una tarjeta de cumpleaños y de Navidad de parte de él. Wow, ¿no? Y el libro de él también, de una vez se lo entregan. Yo no sé, ¿será que hacemos también acá? A ver los socios, ¿dónde están? Acá tenemos que hacer la cuestión de la membresía con carné y todo esto, porque es una obligación del Estado, como iglesia legalmente constituida. Pero aquí no estamos hablando de que los que dan tanto, los que dan esto. No, aquí no hablamos. Cada uno da ¿de qué? De lo que Dios le ha dado. Si usted se gana 500,000 pesos, pues ¿de qué va a dar? Pues de sus 500,000 pesos, gloria a Dios por eso. Si se gana 1,000,000 de pesos, ¿de qué va a dar? Pues de ese millón. Si se gana 3, 4, 5, 6, 10 millones de pesos, no sé, ¿de qué va a dar? Pues de eso que el Señor le ha dado. ¿Y qué va a dar? Pues sus ofrendas y sus diezmos como corresponde. Lo que enseña ¿qué? La palabra de Dios. Pero es que yo no veo donde dice hágase socio en las escrituras y que diga y pertenezca a la corte del rey. Y lo más tremendo es ver cantidad de gente hacia eso. Y muchos queriendo pertenecer a la corte del rey. Y es una cosa tremenda. Ya bien lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: pues los tales falsos apóstoles son hacedores de fraudes, de estafa. La palabra que aparece ahí literalmente es estafa, estafadores. Ojo con eso. Pues los tales falsos apóstoles, 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. Pues los tales falsos apóstoles son hacedores de fraudes, de estafas. Y para ellos se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Disfrazarse. Usan un disfraz. Simulan ser apóstoles del Mesías, de Cristo, de Yeshua. Y por eso salen ahí, el apóstol tal. Están disfrazados. Y esto no tiene nada de asombroso, dice el apóstol Pablo, ya que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no se asombre por eso. Se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Sí, pero tranquilo, no se asombre por eso. Si hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, así que no es muy extraño. Esto no es extraño que estos ministros de Satanás también se disfracen de ministros de justicia. ¿Son ministros de quién? Según el apóstol Pablo, de Satanás.
que se disfrazan de ministros de ¿qué? De justicia, es decir, de ministros de Cristo. Y hablan de Cristo y le hablan y le profetizan y una cantidad de cosas y todo, pero están disfrazados porque lo único que quieren es ¿qué? Estafarlos. Es lo único que buscan. De ministros de justicia, los cuales tendrán un fin conforme a sus obras. Ay, el fin de esta gente va a ser terrible. Aquí van a disfrutar de sus jets, de sus aviones, de sus imperios, de todo lo que tienen, todo eso, pero el fin de ellos va a ser terrible, mis amados, cuando se presenten ante el Señor. Ahí van a venir el lloro y el crujir de dientes para muchos de ellos, porque engañaron, sencillamente fueron estafadores, fraudulentos, hicieron fraude usando el nombre del Señor. Y por eso dice, volviendo a Isaías 32:7, las armas del avaro. Mire, son formas de usar, ¿no? Son armas. Todas esas cosas que usa el avaro son ¿qué? Son armas. Las armas del avaro, Isaías 32:7. Las armas del avaro, Kilai, el que retiene para sí mismo, el que acumula para sí, son perversas. La palabra ra allí, perversas, son malas, malas. Dice acá, con planes engañosos. Mire, es que ¿qué? Lo planean, ¿no? O sea, es algo que se levantan planificando cómo hacer el mal, los avaros, la gente mezquina. Y hoy tenemos que aprender a despojarnos, no a acumular para nosotros, sino a ¿qué? A dar, a despojarnos. Y ese es el problema que hoy se está enseñando a la iglesia, es hacer una iglesia avara. Venga el Señor para que reciba bendición, venga el Señor para que tenga su milagro, venga el Señor para que le pague la deuda, venga el Señor para una cantidad de cosas. Y la gente solamente busca al Señor, ¿por qué? Por avaricia, no por la necesidad de la salvación. ¿Qué me ofrece el Señor Yeshua? Salvación. No me interesa. Si me ofrece plata, sí. Sí. Si me va a pagar la deuda, sí. Si me va a hacer el milagro, sí. Si no, no. Gracias. Las armas del avaro son perversas. Con planes engañosos enreda al necesitado, y con palabras de engaño enjuicia al desvalido. Es decir, la forma de actuar del mezquino, del ruin, del avaro, de este tipo de personas que no han cambiado su manera de pensar, sencillamente dañan. Ahora, ¿quiénes son los necesitados aquí? Espiritualmente, proféticamente, ¿quiénes son los necesitados? ¿Los que no tienen plata? Proféticamente, espiritualmente, ¿quiénes son los necesitados? ¿Los que no tienen dinero? Los que no tienen la verdad de la palabra. Esos son los necesitados. Los que aún no han conocido el evangelio, los que necesitan conocer la verdad de la palabra, los que necesitan acercarse a la palabra, esos son los necesitados. Y muchas veces nosotros tenemos esta verdad, pero actuamos con avaricia. Queremos todo ¿qué? Para nosotros nada más, porque queremos es solamente para nosotros. Y dice acá, capítulo 32, versículo 8. En cambio, la diferencia, ¿no? En cambio, el generoso piensa generosidades, piensa generosamente, y por sus generosidades, por pensar generosamente, ¿será qué? Exaltado. ¿Será qué? Exaltado. La palabra que aparece allí como generoso es la palabra nadiv. Nadiv. ¿Qué es nadiv en hebreo? Nadiv es darse, entregarse sin límites ni restricciones, sin reservas. Eso es nadiv. A ese estado es que tenemos que llegar todos nosotros. Es una entrega total de sacrificio. Es una entrega en todo.
No tiene límites, no haya límites, no ve límites por ningún lado. Es una entrega sin reservas, total. Es un vaciamiento. Nadiv es vaciarse a sí mismo. Es una entrega total sin esperar nada a cambio. Les pregunto yo a ustedes, de casualidad, ¿será que conocen a alguien que se haya vaciado a sí mismo, se haya entregado sin límites, se haya entregado sin contraprestaciones, se haya entregado sin medida, se haya entregado totalmente por amor y por dar su vida a usted para salvación, vida eterna? ¿Lo conoce? Es nuestro Señor Yeshua. Él es el máximo modelo de Nadiv, de generoso. Ese es el máximo modelo. No hay otro como Él. Siendo en forma de Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, como algo a que sostenerse y ponerse firme, decir: no, es que yo soy Dios, ¿por qué voy a hacer esto? No, siendo en forma de Dios, no tomó eso, no escatimó nada, sino que ¿qué? Que entregó todo. De hecho, habla también del Padre. Dice que no escatimó ni qué, ni a su propio hijo. No escatimó ni a su propio hijo. Y Yeshua se vació a sí mismo y se entregó, y dice que se hizo hombre y se hizo ¿qué? Siervo. Y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, y la muerte en un madero. A él no le importó, siendo él lo que era. Pero muchas veces nuestros orgullos están por encima, y lo que impide en nosotros desarrollar la generosidad es el orgullo que nos carcome. Ese orgullo tan terrible que hay en nosotros, que no nos permite a nosotros bajar. No, y no, acá me quedo, aquí me quedo. Y nos quedamos allí, nos enranchamos, y pareciera que fuera una pelea de fuerzas, a ver quién puede más, a ver quién puede más. Y el Señor fue ejemplo glorioso de esto. En cambio, el generoso Nadiv piensa generosidades, o piensa generosamente. La palabra generosidad en hebreo es nedivot. Generosidad, nedivot. Y lo más tremendo es que es una palabra plural. Es una palabra que está en plural, nedivot, para mostrar como que esa palabra tiene un estado de majestad. Esa palabra, cuando se usan estas palabras en el contexto hebreo así, que se usan solamente en plural, que se usan en plural, es porque tiene un estado de majestad. Yo traduje ahí lo traduje yo, piensa generosidades. Pero esa es la palabra generosidad como tal. Sí, está en plural en hebreo, nedivot, está en plural. Pero porque es un estado de bendición, es un estado de gloria. Sí, el Nadiv, el generoso, piensa generosamente, piensa con generosidad, piensa generosidades. No está pensando en sí mismo, no está pensando en avaricia, no está pensando en su situación, no está pensando solamente alimentarse a sí mismo. Está pensando de manera generosa, está desarrollando, está fabricando generosidades continuamente. ¿Cómo poder ser hoy generoso? ¿Cómo poder ser mañana generoso? ¿Cómo puedo ser generoso ahora? ¿Qué tengo que hacer para ser generoso? Y está desarrollando continuamente su pensamiento en generosidad. El generoso piensa generosidades, y por sus generosidades, mire, piensa. Ahora, ¿eso es un estado de qué? ¿De qué? Del pensamiento. La generosidad es un estado de qué? Del pensamiento. ¿Y dónde nacen los pensamientos? ¿Qué vimos ahora? ¿Dónde nacen? En el alma. Es decir, que esto tiene que ver es con qué? Con el alma, con lo que somos. La realidad de cada uno de nosotros. Es la realidad. Es mi realidad, es su realidad. La realidad de cada uno de nosotros. ¿Qué somos en este mundo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que somos? Esa es la realidad. Piensa. La generosidad, por tanto, es un estado del pensamiento, es decir, se desarrolla ¿en dónde?
en el alma. Allá empieza. El problema es que si no hemos desarrollado en nuestra alma generosidad, lo que habremos desarrollado es ruina y avaricia. Mezquindad, en pocas palabras. Seres mezquinos. Nos volvemos seres mezquinos. Y el mundo está planteado para volverse ¿qué? Mezquino. Sí, así está planteado el mundo. En la práctica el mundo es así. Por eso la gente dice, pero ¿por qué a los que hacen trampa, a los que hacen lo malo, y eso les va bien? No es que les vaya bien, es que sencillamente están haciendo trampa. Están ganando y están pasando por encima de otros y por encima. Y por eso usted los ve así. Por eso la Biblia dice que no deseen las ganancias del mundo, no deseen las ganancias del impío. No deseen eso, porque el día que usted desea eso es porque usted quiere volverse ¿qué? Así. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Sí o no? Piensa generosidades. Y por sus generosidades. Oiga, la exaltación viene como resultado ¿de qué? Del estado de generosidad en mí. Quiero ser exaltado, levantado. La palabra cum allí, ser levantado en hebreo, cum. Ser puesto en lo alto. Allá quiero estar, ay, yo quiero llegar a la cima. Sí, pero siendo avariento, siendo mezquino, siendo ruina, así no se llega a la cima en Dios. Así se llega a la cima, pero en el mundo. Pero la cima del mundo es el infierno, hermano. Sí, va a llegar a la cima del infierno la persona. Porque comportándose de esa manera, lo único que está haciendo es condenar su alma. Pero cuando yo pienso de manera generosa, tengo una transformación de mi pensamiento. Ya no pienso como piensa el mundo, como el modelo del mundo, que es lo que me indica el mundo. No, ahora voy a pensar de acuerdo al modelo de Dios, al modelo de su palabra. Ese es el modelo que me rige, ese es el modelo que me guía. Voy a dejar tanta cucaracha, voy a dejar tanta alimaña, maraña, artimaña y todas esas mañas. Y telarañas y arañas y de todo eso. Sí, una cantidad de cosas. Hay que sacar todo eso de nosotros. Y tenemos que vaciarnos. Y es que vaciarnos no es fácil. Porque es negarnos ¿qué? A nosotros mismos. Es renunciar a nuestros egos. Es renunciar a nuestro yo. Pero es de la única manera de ser exaltado. Para ser exaltado primero hay que ser humillado. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Por eso el Señor le decía a Israel: acuérdate de todo el camino, de Deuteronomio capítulo 8. Acuérdate de todo el camino por el que te he traído, dijo el Señor a Israel. Camino por el cual, desierto en el cual te metí para humillarte. ¿Para qué? Para humillarte. Primeramente, ¿para qué? Para humillarte. ¿Qué es lo primero que sucede cuando uno viene al Señor? Empieza el proceso ¿de qué? De la humillación. ¿Sí? Y es que esa palabra humillación que aparece allí en el texto hebreo significa quitar toda la carga que no sirve, quedar livianito. Y necesitamos quedar ¿qué? Livianos. Porque si usted va a empezar un camino y va cargado con una cantidad de cosas, a los metros ya está que no puede más, se funde. Entonces la humillación es empezar a quitar carga. Y muchas veces había que doblegarse para quitar carga, peso, y empezar a quitar peso. Y ahí se ya queda ¿qué? Liviano. Dice ahí para humillarte, para humillarte, para humillarte. Y dice allí, y luego sigue diciendo ¿y qué? Y para probarte. Aunque a mí me gusta más traducir, y para elevarte. Porque la palabra que aparece ahí, la palabra hebrea, es la palabra nasá, que significa elevar. Entonces, ¿para qué nos humillamos? ¿O para qué somos humillados? Para poder ser ¿qué? Elevados. Esta es la única manera. Nasá, ser elevado. ¿Sí? Te introdujo en un desierto para humillarte. Ay, ¿cómo así es que Dios lo humilla a uno? Sí. Y la humillación de Dios es quitar todo aquello que le estorba para que pueda seguir su camino.
todo aquello que no es digno de Él, todo aquello que Él sabe que no le sirve, así usted esté aferrado a eso. Eso es. No, Señor, pero no me quites eso. Pase para acá. Señor, pero esta no, esta sí déjamela. No, Señor, ¿quiere ser elevado? Pase. Claro. Entregue todo, vacíese. Señor, por favor, pero ¿hasta dónde más? Me tengo que humillar, pues hasta lo sumo. Y después cuando ya el Señor, a ver si ya, ahora sí está livianito. Ahora hay que livianito. Ahora sí, hágale pues. Sí, así es en la práctica. Y te introdujo en el desierto para humillarte. ¿Cómo un Dios de amor me puede humillar a mí? Pues déjeme decirle que sí. Pues no sé qué clase de Dios de amor crea usted, pero yo creo el Dios de amor de la Escritura. Y el Dios de amor de la Escritura lo humilla a uno. ¿Cuántos quieren ser humillados? ¿Cuántos quieren ser humillados? Por eso el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Así es en el Señor. Para elevarte, para probarte, para elevarte. Es decir, que la prueba viene ¿para qué viene la prueba? ¿Para ser qué? Elevados, para ser elevados. Con un propósito, para saber qué había en tu corazón. Entonces, ¿para qué viene todo esto? Para saber qué hay en el corazón, porque allá está la fábrica de los pensamientos, porque el corazón es símbolo también del alma. Allá está. Para ver qué había allá en lo interior, para saber, sigue diciendo el texto, si habrías o no de guardar mis mandamientos. Esa es la clave. Para saber si habrías de guardar mis mandamientos, dice el Señor. Entonces dice que por su generosidad será ¿qué? Exaltado, 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 puesto en alto. Ahora, veamos Proverbios 11:25. Dice acá, ojo como lo que dice, el alma generosa será ¿qué? Prosperada o saciada. Y el que sacia a otros será ¿qué? Saciado. El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que sacia a otros, ¿sí? Y el que sacia a otros será ¿qué? Saciado. Será saciado. El alma generosa será prosperada. La palabra, mire que dice allí el alma. ¿En dónde empieza todo? ¿En dónde empieza todo? En el alma. Ahí está. Es la condición de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea la condición de su alma hoy. Lo único que le digo es que si su alma está en una condición errada, mejor por su bienestar cambie. O cambian o lo cambian. Esto es así, con el Señor es así. Con el Señor no hay tapujos. Es tan clara la palabra. El alma generosa. Entonces todo empieza en el alma. Generosa. La palabra que he traducido como generoso es la que comúnmente traducen todas las versiones. Es la palabra berajá. Berajá. Aunque la palabra berajá significa ¿qué? Bendición. El alma bendecida. El alma bendecida. ¿Sí? El alma bendecida, la palabra que he traducido acá como generosa, el alma generosa. No sé si en su Biblia cómo aparezca generoso, cómo aparece allí. ¿Cómo? Generoso. Ok. Ahí no aparece la palabra de la cual hablábamos ahora para generoso, que es la palabra nadiv. Pero berajá es sinónimo de ¿qué? De nadiv, porque la palabra que aparece allí es berajá. Por eso en muchas Biblias también la traducen como ¿qué? Como generosa. Porque ¿qué es la generosidad? La generosidad no es otra cosa que el estado de bendición de Dios. ¿Qué es la generosidad? Es el estado de bendición de Dios. Entonces, cuando decimos que somos generosos, es porque estamos dentro del estado de ¿qué? De bendición. Es un estado de bendición.
el hombre. Entonces por eso dice acá, berajá. Estamos en un estado de ¿qué? De bendición en el Señor. Ahora, ¿qué es ser bendecido? La Biblia lo enseña. La Biblia dice que la bendición de Dios, de Yahweh el Eterno, es ¿qué? Es la que ¿qué? Enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Y la palabra, yo se los he enseñado muchas veces acá, la palabra berajá viene de la misma raíz baraj, de la cual viene la palabra rodilla en hebreo. ¿Qué es la palabra? Rodilla en hebreo. ¿Se les olvidó? Berej. Berej. ¿Cómo se dice rodilla en hebreo? Berej, berej, berej. Y se llama berej porque se dobla. Porque baraj es doblar, doblar. Baraj, la raíz hebrea es doblar, algo que se dobla. Por eso a esto aquí se le llama berej. Por eso viene la palabra baraj, de la raíz baraj. Porque la rodilla ¿qué? Se dobla, doblegarse. Y berajá es el acto de ¿qué? De doblegarse. Por lo tanto, aquello que nosotros consideramos como bendición viene como resultado del ¿qué? Del doblegarnos, doblarnos delante del Señor. Eso es berajá. ¿Cuándo yo recibo la bendición del eterno Dios? ¿Cuándo? Cuando me doblego. Cuando me doblego delante del Señor. Cuando estoy dispuesto a renunciar a todo, a vaciarme. Y ese estado de doblegarse, ese estado de vaciarse, ese estado de entregarse, ese estado de darse sin reservas, lo conocemos como ¿qué? Generosidad. Nadiv, generoso. Porque el nadiv es el que se entrega, es el que se da sin reservas, es el que se da totalmente, no le importa su estado, no mira su estatus, está dispuesto a una entrega. Por eso le digo que son palabras ¿qué? Sinónimas. Por eso dice ahí, el alma, ¿sí? Bendecida o generosa, ¿será qué? Prosperada. ¿Quiere tener usted prosperidad? Pues debe empezar ¿por qué? Por doblegarse. La prosperidad no resulta de que pacte con Dios que Él le va a bendecir. No. De plata, pase el pacto. Traiga acá, ya mismo se abre una ventana de 20 minutos y todos los que traigan $100 aquí van a ser prosperados. No, pues muy fácil así. Y hasta me convendría, si es que yo los quisiera estafar a ustedes. Y como negocio, a mí me convendría decirles ahora pacten, quedan 15 minutos, ahora mismo traigan $100 acá, $200, tráigalo al altar, ahora mismo, créale al Señor, haga lo que Él dice, ya vamos ahora, canten, vamos ahora, y se despeinan. Usted los ve ahí, ¿no? Y la gente dice, sí, ya voy, traigo mis $100. Créalo por fe, ahora mismo hágalo. Y usted los ve estafando a la gente, porque no se puede usar otra palabra, ¿no? Uso la palabra que usó el apóstol Pablo, estafadores. Traiga acá. Y como le digo, si esto se tratara de que yo les sacara a ustedes hasta la lengua, pues fácil lo hago. Y creo que yo sería hasta bueno para hacer eso. Sí. Yo creo que yo sería bueno para eso. O sea, si yo me dedicara a hacer eso, yo creo que me llenaría de plata rápido. Pero una cosa sé, que mi condenación estaría segura. Mi condenación estaría segura. Pero a mí me interesa primeramente asegurar es la salvación que Yeshua me ha dado. La salvación de ustedes y de muchos. Por eso no renuncio a hablar la verdad. Solo la verdad. Y la prosperidad no se da por ese tipo de estafas. La prosperidad empieza cuando estamos dispuestos
a doblegarnos delante del Señor, a vaciarnos, a dejar toda nuestra avaricia, a dejar toda nuestra mezquindad, a no apacentarnos a nosotros mismos, no querer todo para nosotros y que los demás se mueran. La prosperidad está allí. Así empieza la prosperidad, doblegando lo que somos, doblegando nuestro yo, doblegando todo nuestro orgullo. El alma generosa será prosperada. Y dice acá, y el que qué, no sé cómo diga su Biblia, y el que qué, y el que saciare. La palabra que aparece ahí, la palabra rabá, rabá, parecido a Rabat, ¿sí? De hecho, mi apellido viene de esa raíz, ¿sí? Saciar, con multitud, saciar dándose. El que sacia, el que entrega, el que da abundantemente. Y yo doy gracias al Señor por ese apellido. El que sacia, el que saciare. Rabá específicamente significa saciar la sed de alguien. O sea, atender la sed del sediento. Eso es rabá. El que sacia la sed de alguien, del sediento. Y la última fase de una persona que no tiene comida, la última fase antes de morir es morir ¿por qué? La sed, ya. Si hay algo más fácil que la gente se muera de sed que se muera de ¿qué? De hambre. El que sacia la sed específicamente. Por eso veíamos ahora, ahí cuando leíamos en Isaías, ¿sí? Que en Isaías 32:6 dice que el ruin habla de ruinas y su corazón fabricará iniquidades para hacer inmundicias, y blasfemando contra Yahweh dejará vacía el alma hambrienta y privará de bebida al sediento. El generoso no. El generoso ve al necesitado, el generoso ve al sediento, aquel que está muriendo, y lo sacia, le da. Yo siempre siento, yo siento una necesidad de estar dando. Es una cosa rara, es una cosa que no me deja dormir. Estar dando, yo Señor, yo me acuesto y me levanto pensando, Señor, yo quiero dar más, y yo quiero, Señor, entregar. ¿Y cómo hago, Señor? ¿Y cómo hago para llevarle la palabra a esto? ¿Y cómo hago? Y con mi esposa me siento y muchas veces me preocupo y le digo, mi amor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Hay que predicar, hay que ir. ¿Cómo hacemos para usar esos medios? ¿Cómo hacemos para llegarle a mucha gente? Hay que estar allí, hay que estar elaborando. Y yo trato de sacar material y una cosa, y estudios aquí y estudios allá, porque es una necesidad que tengo de estar saciando a los demás. El que sacia la sed. El generoso es totalmente diferente al ruin. Y dice, y él también, ¿qué? ¿Será qué? Saciado. Pero la palabra que aparece allí es la palabra yará. Y la palabra yará significa recibir una descarga, pero de agua tremenda, ser como metido en fuentes de agua. Mire, uno sacia la sed de alguien y uno es ¿qué? Zambullido en el agua. No sé si se entiende la comparación que quiere hacer la Biblia. Usted da un vaso de agua y usted le da una piscina. ¿Me hago entender? Entrega un vaso de agua, sacia, y le entregan a usted una piscina. Esa es la comparación. Por eso dice, el que sacia será saciado. Pero eso en español parece que no se entendiera en esa línea. Yo doy un vaso de agua y el Señor me tiene preparado una lluvia de bendición tan tremenda. Seré zambullido, seré metido en la piscina, seré saciado. Dice, el que saciare, él también será que saciado. Entonces yo le calmo la sed a alguien y el Señor tiene preparada una lluvia de agua, porque la palabra yara significa, es un fluir de agua pero torrente. Es como una lluvia fortísima. Cuando uno dice, uy, está lloviendo durísimo, eso es yara. Está lloviendo durísimo. Usted no le llama tempestad o una lluvia durísima a un vaso de agua. Claro que hay unos que hacen una tempestad en un vaso de agua, ¿sí o no?
Y de eso se trata, iglesia. Que nosotros aprendamos a corregir nuestra vida. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros, él también será saciado. El generoso piensa de manera muy diferente del ruin, del mezquino. Pero ¿qué es todo esto? ¿Cómo entender la comparación entre el mezquino y el generoso? ¿Cómo empezar a hacer esa separación para lograr llegar nosotros al estado de generosidad y no seguir más en el estado de mendicidad o en el estado de mezquindad en el cual muchos de nosotros nos podemos encontrar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo pasar de un lado al otro? ¿Por qué a uno les cuesta tanto trabajo? Es que no han encontrado la puerta. ¿Cómo hacen para pasar de un lado a otro? Pues eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, con la ayuda del Señor. A mí me gusta ser generoso y darle. Oiga, que no importa que salgamos tarde, pero mándelo, ¿no? Claro, hermana, tranquila que yo lo mando dentro de 8 días si el Señor lo permite. De eso se trata. Y vamos a aprender a ser una congregación ¿qué? Generosa, pero generosa de verdad, en todo sentido, en todo aspecto. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y como decía el apóstol Pablo, sopórtenme. Sopórtenme aunque sea una vez, pero sopórtenme, le pedía a él. Porque a veces el apóstol Pablo tenía que a las iglesias llamarle la atención y aplicarle, decía, sopórtenme. Y si en verdad ustedes consideran que yo soy su pastor acá, puesto por el Señor, por el príncipe de los pastores, pues la Biblia dice que las ovejas oyen al pastor, a su pastor, y le siguen. Amén. Y yo estoy tratando de formarlos a ustedes como estoy siendo formado yo, porque no puedo dar yo lo que no tengo. Y le he dicho al Señor, Señor, y que yo no enseñe lo que yo no practico, lo que yo no soy. Y créanme que en esto siento mucha autoridad para enseñarlo. Amén. Y los que me conocen a fondo saben que no estoy fingiendo. Saben que tengo autoridad para enseñar eso, porque lo vivo. Y esa ha sido mi fe y mi creencia férrea, eso. Colóquese de pies, por favor, en esta mañana.